Hola, bienvenidos a mi canal. Hoy vamos a resolver un problema de inducción magnética que dice lo siguiente. Tenemos una espira circular flexible cuyo diámetro pues tiene esta medida y esta espira está en un campo magnético 1,5 teslas dirigido hacia dentro del papel, como vemos indicado por las X que aparecen en el diagrama o figura. Se tira de la espira en los puntos indicados, que son estos de aquí, formando una espira de área cero en 0,2 segundos. Es decir, hay una variación de flujo. El flujo es el número de líneas que atraviesan la espira. Al principio, pues teníamos unas cuantas líneas que atravesaban la espira. Aquí podemos ver al menos representadas 4. Y al final vamos a tener 0, porque como la superficie se reduce a 0, ninguna línea de campo magnético va a cruzar esa superficie porque no existe dicha superficie. Entonces, como el número de líneas que cruzan la superficie cambia con el tiempo, lo que tenemos es que aparece una fuerza electromotriz inducida y por ende una corriente eléctrica inducida. Y esto es lo primero que nos pregunta, encontrar esta fuerza electromotriz. Nos piden encontrar la fuerza electromotriz inducida media porque ya nos dan una variación de tiempo. Cuando nos dan un intervalo de tiempo, no vamos a tener que utilizar la fórmula con derivadas, que es esta de aquí. Esta es la fórmula para encontrar la fuerza electromotriz. Esto es la diferencia de potencial fuerza electromotriz inducida. Entonces, no vamos a utilizar esta porque esta sería la instantánea, sino con incrementos, que es esta de aquí. Delta T pues va a ser 0,2 segundos. Aprovecho para recordar pues las tres causas que pueden producir una corriente inducida. La primera, pues una variación del campo magnético con el tiempo. La segunda, pues una variación de la superficie con el tiempo. Y la tercera, una variación del ángulo que forma la superficie con el campo magnético. En este problema, ya lo he dicho antes, estamos en el caso número 2. Bien, para calcular el apartado A, pues tenemos que ceñirnos a esta fórmula, el incremento de flujo, esto es el flujo, pues esto ya sabemos que es 0,2, tenemos que calcular esto de aquí, el incremento de flujo es flujo final menos flujo inicial. Me había olvidado deciros que la n es el número de vueltas que tiene la espira, esta espira solo tiene una vuelta, pues va a ser un 1. Entonces, el flujo inicial, pues ya sabéis que la fórmula es esta de aquí, para calcular el flujo. Campo magnético por diferencial de superficie por el coseno del ángulo que forman. Claro, el coseno del ángulo que forman es 0, si queréis 180, pero bueno, esto no tiene mucha importancia, el signo en este caso, por lo tanto, bueno, yo he puesto como si fuera coseno de 0, que es 1, y la superficie pues se integra toda ella porque el campo magnético al ser uniforme sale fuera de la integral, por lo tanto mi resultado es B por S, es decir, el campo magnético que es 1,5 por la superficie que será pi r al cuadrado. Pi por radio al cuadrado porque es una circunferencia. El flujo final no hay que decir pues nada más que es 0 porque la superficie final es 0. Por lo tanto, ninguna línea, ya habíamos dicho, va a atravesar pues la superficie porque dicha superficie se ha reducido a 0. Estas son las unidades de flujo que son Webers. Y bien, pues nada, sustituyo en la fórmula, ya he dicho que no hay más de una vuelta, por lo tanto esto es un 1. El incremento, pues me ha quedado flujo final que es 0 menos flujo inicial que es campo magnético por superficie en módulo, partido por delta T. Obtenemos esta expresión de aquí, sustituyo valores, 1,5 que es el campo magnético, la superficie pi por radio al cuadrado, el radio es la mitad de esta cantidad, y el diferencial, perdón, y el incremento de tiempo, que ya nos lo daban y ya lo he dicho pues varias veces, es 0,2. Sustituyo y obtengo pues que la FEM, fuerza electromotriz inducida, diferencia de potencial inducida o voltaje inducido, como queréis llamarle, es 0,0415 voltios. La pregunta B nos pide pues cuál es la dirección de la corriente en R. La corriente que aparece, la corriente inducida por la ley de Lenz, pues tiene que producir un campo magnético que se oponga a la variación de flujo. Es decir, ¿qué pasaba en el interior de esta superficie? Pues que desaparecían las X, desaparecía el campo magnético entrante. Por lo tanto, la corriente que circula lo que va a hacer va a ser producir campo magnético entrante.
Con la ley de la mano derecha, pues yo si me sitúo, por ejemplo, por aquí, pues aplico la ley y si pongo el pulgar pues yendo hacia la izquierda, me voy a dar cuenta que en este sentido aquí se produce un campo magnético entrante, por lo tanto, este es el sentido que tiene que seguir la corriente. Si lo extiendo a lo largo del circuito, ya veo que es sentido horario. Por lo tanto, por la resistencia, la intensidad va a ir hacia abajo. Y bien, hasta aquí este ejercicio, espero que os haya servido de ayuda y venga, ya nos vemos en próximos vídeos.